Hola, ¿se escucha, no? Sí, apenas se escucha. Ya vamos a esperar ya un poquito para que se conecten los demás. Ya continuamos, yo creo que se va a ir conectando los que faltan. Nos quedamos con Lisbeth Lourdes, pero no ha entrado a clases. Caero, Javier, me dijiste que hiciste tus trabajos, ¿no? Sí, doctora. Ya. A ver, tú háblanos un poco de tu trabajo de investigación sobre las primeras declaraciones de los derechos humanos. A ver, en sí, más allá de lo que han mencionado mis compañeros después de la Segunda Guerra Mundial, me interesó más por el tema que también mencionó mi compañero Ignacio sobre el cilindro de Ciro, que después de la gran conquista que tuvo en Babilonia, en sí tuvo una buena estrategia. ¿Cómo y por qué? Después de eso, el Ciro el Grande les dio algunos derechos a las personas. Inclusive pudo haber tenido esclavos en su debido momento, pero los liberó y y les dio unos derechos, les dio las facultades de poder elegir la religión, eh, una equidad de raza, si no me equivoco. Pero esto era lo que he visto y no se menciona mucho, pero igualmente está fechado en la historia de que sea como que documentado, pero no se le usa mucho a menudo como un ejemplo, como una referencia, como la Carta Magna, como también, también había una de Egipto, de Mesopotamia, de Egipto, que se mencionaba de que a las personas no, había una ley tajantemente de que no se les podía ofender a las personas ciegas ni echarles mal de ojo, pero una ley muy tajante, no sé en qué año, pero fue mucho antes de la conquista del rey Ciro a Babilonia. Pero de igual forma, esto de la decisión de Ciro fue documentado, fue como que un punto inflexivo para los derechos humanos, como que una forma de verlo, y como también mencionó mi compañero Fernando, de que también las 12 tablas es una manera de ley, pero
Me interesó más ese aspecto, a pesar de que no había mucha información de dónde rascar, pero de igual forma es como unos puntos influyentes y como una declaración para los derechos humanos, que fue más para mí el Cilindro de Ciro que realmente a mí me interesó. Ya. Han pasado varios acontecimientos, ¿no? Que han sido muy importantes, ¿no? Para que actualmente ahora sean respetados los derechos humanos, ¿no? De todas las personas del mundo. A ver, te hago una pregunta. ¿Los derechos humanos son consideradas normas? Javier, No sabía cómo responderle. a ver qué dicen los demás. A ver, ¿quién dice? ¿Sí o no? Buenas noches, licenciada. Bueno, Yo creo que sí ya se pueden considerar normas, pero no a ese nivel de los derechos humanos como lo estipula, sino más bien que muchos países ya han introducido dentro de sus constituciones parte de estas declaraciones de los derechos humanos. ya. Lo podemos ver como normas porque hay una declaración universal, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la DUDH, ¿no? Es considerada generalmente, ¿no? El punto o el fundamento de las normas internacionales. Entonces los podemos, o sea, son considerados normas. Entonces, nuevamente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es la DUDH, su sigla, es considerada generalmente el fundamento de las normas internacionales sobre los derechos humanos. ¿Que ha sido aprobada cuándo? Hace rato han hablado de París. ¿Qué año era? En 1948, ¿no? Ha inspirado un valioso conjunto de tratados internacionales sobre los derechos humanos, ¿no? Entonces, los derechos humanos son inherentes, ¿no? A todos los seres humanos sin distinción alguna, ¿no? De nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, ¿no? Color, religión, lengua o cualquier otra condición, ¿no? Y esos derechos son interrelacionados, interindependientes e indivisibles. ¿Ya? Entonces son consideradas normas, los derechos humanos. Entonces vamos a ver el tema de los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los vamos a ir revisando uno a uno. Ya voy a concluir con Javier y después de eso vamos a revisar los 30 artículos, ¿ya? Por ejemplo, en este trabajo de investigación hay varios sucesos, ¿no? Que han servido o que se ha ido viendo en relación a las primeras declaraciones de los derechos humanos. Por ejemplo, el tema de la independencia de los Estados Unidos. ¿Es un hecho histórico o no es? Sí, ¿Cuándo o cuándo es la fecha de su día de la independencia? ¿Se festejan? El De 4 Estados de Unidos. julio. El 4 de julio, ¿no? Entonces llamamos hay por ejemplo la Carta de la Declaración, ¿no? De Independencia de los Estados Unidos, proclamada el 4 de julio. ¿De qué año se acuerdan? De 1700. 1776, ¿no? Sí, sí. Es como una expresión unánime de sus tres estados, ¿no? Donde reconocen los derechos esenciales del hombre. Por ejemplo, Thomas Jefferson fue el autor del borrador de la Declaración, ¿no? De los Derechos Humanos, cuyos principios está inspirado en el derecho natural.
Y la independencia de norteamericana, así como su declaración, influido, ¿no? Y influyeron en la Revolución Francesa, la plasmación de los derechos humanos. Y tuvo su origen en el Acta de Independencia de Estados Unidos en fecha 4 de julio de 1776, ¿no? Y es una fiesta nacional donde festejan el día de su independencia, ¿no? Que todo el mundo sabe que es una fecha conmemorativa. Y en dicha acta, o sea, se proclama, ¿no? La independencia de Estados Unidos, los derechos individuales, seguido de la Constitución Política de los Estados Unidos y promulgada en 1787, que consagró la libertad religiosa, de expresión, de reunión y las garantías de inviolabilidad del domicilio y del derecho de propiedad, entre otros derechos. Entonces, es un hecho bien importante, ¿no? Y en cuanto a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿vieron algo a ese punto? ¿Qué año ha sido? Ha sido el año 1789. En su investigación, ¿no vieron este punto? Por ejemplo, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es fruto de la Revolución Francesa, ¿no? Otro acontecimiento muy importante que se desarrolló entre los años 1789 y 1799. Por ello, Francia es el país donde la teoría de los derechos humanos se formó, donde se creó la doctrina de los derechos del hombre y del ciudadano, como derechos naturales, innatos e inalienables, a diferencia de las declaraciones americanas. Y la declaración francesa tuvo un carácter de universalidad y son reconocidos por todos los seres humanos. Entonces son hechos bien importantes, ¿no? Que tienen que ver mucho para que actualmente todos los derechos de las personas sean respetados, ¿no? Ya. ¿Algo más que quieras aportar, Javier, sobre tu declaración o tu investigación, perdón? No, ninguno. Ya, en cuanto a las preguntas, una pregunta te voy a hacer del cuestionario. A ver, hablando también de ¿qué es el jus público y el jus privado? Has hecho tu cuestionario, ¿no? Sí, sí, sí. En sí, el ius público está dedicado especialmente a las áreas en un sentido amplio. Componen el derecho público, político, constitucional, administrativo y tributario, urbanístico, entre otras. Y el privado ya es el entorno privado, caso que esa parte me faltó enfocar en buscarla. Su traducción, ¿cómo sería? Viene del latín, ¿no? Sí, ¿O de dónde viene? de latín. Ya. Entonces el jus publicum en latín, ¿no? Es para que es sobre el derecho público que regulaba ¿qué? Que regulaba las relaciones del gobierno con sus ciudadanos, ¿no? ¿Y qué eran los temas importantes acá? ¿Qué se paga cada mes? A ver, en el tema, por Los ejemplo. impuestos, doctora. Impuestos. Ya, muy bien. A ver, ¿quién quiere ayudarle a Javier? Porque todos han hecho este cuestionario. Bueno, el ius publico y ius privatum es el derecho público y derecho privado.
el derecho público comprende todo lo que es del gobierno, el Estado en realidad hacia los ciudadanos, y el derecho privado más que todo es entre los particulares, las relaciones entre los particulares. Es basado más que todo en la propiedad, ¿no? Sí, Y el contrato. Y las Derecho civil. relaciones entre individuos, ¿no? Ya, muy bien. Voy a ponerle punto al que ha participado. Nombre completo. Arce Montaño Alejandro, doctora. Arce siempre participa. Ya, ¿alguien más que quiera aportar en esta pregunta? Todos han hecho el cuestionario. Nadie se quiere ganar puntos, creo. La verdad que sí, doctora, pero es que Alejandro lo hizo bien. Entonces, respondió perfecto. Sería responder lo mismo, básicamente. Ya, pero igual pueden opinar, ¿no? En sus palabras también. Sí, no, eso quería decir, digamos, de privado, yo lo entendí como derecho civil, ¿no? Porque en sí es eso, ¿no? El derecho civil creo que es el que se abarca más a encargarse de los derechos de los particulares. Y bueno, el ius publicum es derecho público y es el que administra, ¿no? Contra el Se refiere al funcionamiento. derecho público y al derecho privado en sí, ¿no? Y cada uno tiene su Ajá. regulado, ¿no? El tema del público es regulado en las relaciones del gobierno, ¿no? Con sus ciudadanos. Y donde incluye el tema de los impuestos, ¿no? Que todo el mundo que tiene su NI tiene que aportar, ¿no? Es un ejemplo que damos. Es que el jus privatum, basado, ¿no? En el tema de la propiedad y el contrato, se refería a las relaciones entre individuos, más que todo el tema del derecho civil, ¿no? Que regula las relaciones. ¿Qué les ha parecido el trabajo que les he dado? Temas de cuestionario y el... Porque todo ya hemos visto, nuestro primer tema es más que todo un poquito más para que ustedes vean, ¿no? Puntos más que les han llamado la atención también. Y en su investigación lo podían ver también, ¿no? ¿Les ha gustado el trabajo o nada? Mm, sí, la verdad que sí, me ha gustado. Es una manera que, por su parte, ¿no? Ven también un poquito más, indagan, ¿no? Y la verdad me ha gustado más esta parte. O sea, el trabajo está interesante, pero esta parte de defenderlo me ha encantado. Esta sí me encanta. Siempre hago así, o sea, no les doy trabajo complicados, pero sí les hago defender, digamos. Así, ya para calificarles sus puntajes, ¿no? Para ir sumando a la nota de los 40 puntos. Entonces traten de hacer siempre sus trabajos y así van a ir acumulando sus puntajes para su primer parcial. Entonces, de las personas que tengo que revisar, cualquier cosa me comunico ya a sus privados. Ya, entonces vamos a dar, Doctora, sí, pero disculpe, no vamos a defender. O sea, cuando ya lo tenga el trabajo, entonces ahí recién en la siguiente clase vamos a defender nuestro trabajo. a ver, de la persona que tengo que revisar es de Herrera Pardo María Alejandra, ¿no? ¿Quieres Sí, defenderlo ahora? sí se puede, sí. Ya, entonces, adelante, porque Javier igual tengo que revisar y ya ha defendido, ¿no? Ya, ¿qué nos habla sobre tu trabajo práctico de la investigación de las primeras declaraciones de los derechos humanos? Lisbeth, perdón, María Alejandra. Adelante.
Ya, doctora. Yo, en mi investigación, eh, puse que las primeras declaraciones donde se puede hablar de derechos humanos es en la Declaración de Independencia del autor de Thomas Jefferson, de fecha 4 de julio de 1776, ya que en esa declaración quedaron proclamadas dos principios básicos que son el derecho a la libertad y la igualdad, que después se acogieron a los derechos fundamentales, o sea, los derechos humanos. Y lo que trajo con esa declaración también fueron las de afirmación de los derechos políticos individuales, también un ideal de constitución, de una constitución, eh, y también se fijó en esta declaración los derechos y deberes de gobernantes y gobernados, o sea, nosotros, el pueblo, la sociedad. ¿Ya? ¿Qué más qué hechos más importantes has podido resaltar más? Adelante. Sobre la investigación, doctora, o mis Sí, otros sí, dos sobre la investigación, trabajos. sobre tu investigación. Que también en el acta de independencia son los derechos seguir política. A ver, ¿a raíz de qué crees, Alejandra? María Alejandra eres, ¿no? Tu primer nombre es María Alejandra. ¿A raíz de qué hecho importante, a ver, crees que surge la creación de las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, que es la ONU, ¿no? Es de donde parte, ¿no? Un ordenamiento jurídico internacional, ¿no? Para la protección de los derechos de las personas, ¿no? Y la constitución de los tribunales internacionales. ¿Qué pasó, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial? No sé si en su investigación han visto este punto. Un Sí, a acontecimiento, partir de la segunda. un acontecimiento desastroso, por ejemplo, ¿no? La muerte de civiles y el exterminio de quién. De Suena los cuando hablamos de judíos. Hitler, por ejemplo, De los judíos, doctora. del pueblo judío, ¿no? Sí, Y esto más sí, que doctora, todo ha perdón, sido se me fue. por su condición racista, ¿no? Sí, A ver, por háblanos un su poquito, discriminación sí. a sus y a sus creencias. Ujú. ¿Qué pasó, por ejemplo, ahí? ¿Se han violado los derechos o no? A ver, ¿quién quiere ayudarle en ese punto? Alejandra. Doctora, buenas noches, habla Eddie. Sí, hace rato, doctor, no pude responder a la pregunta, pero sí, a modo de colaborar o aumentar a lo que dice mi compañera, ¿Ya? yo creo que la Segunda Guerra Mundial, sí, fue bonito, ¿no? Para que los derechos humanos
vaya en favor de las personas, ¿no? Porque ese índice de superioridad de Hitler en sí con los judíos, la eliminación de los judíos y tantas cosas más, ¿no? En sí, la Segunda Guerra Mundial donde hubo mucha gente que ha muerto, entonces ha hecho que pues eh, se cree, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Para que pueda respaldar, ¿no? En sí, los derechos de las personas. Mm, Y eso en concordancia con los 50 países que han sido parte, ¿no? En un congreso. Entonces, a raíz de todos estos Doctora. acontecimientos desastrosos, ¿no? Uno que hemos puesto el ejemplo del pueblo judío, ¿no? Y aquí Sí, tiene que doctora. ver, y muchos conocen, ¿no? La historia de Hitler, por ejemplo. Otro Y hay unos puntos acontecimiento, más, doctor. No sé si- el uso de la bomba doctora, hay unos atómica, puntos por más igual ejemplo. que Hiroshima y Nagasaki, ¿no, doctora? Así es. Y doctora, hay unos puntos igual toman en cuenta, ¿no? En sí el abuso de que las viudas, en sí, no sé si hay unos 4 puntos, en base a 4 puntos que da el inicio, ¿no? Para lo que es la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? En sí, la declaración de las viudas, el derecho a la propiedad, toda esa cosa, ¿no? Mm, así es. Entonces, el uso de la bomba atómica, el cual, ¿quién ha sido el que ha lanzado? ¿Qué país? Estados Unidos, doctora. Estados Unidos, ¿no? Contra las poblaciones civiles, ¿no? Donde se puede ver realmente la vulneración de todos los derechos, ¿no? Sí, doctora. Entonces, a raíz de todos estos acontecimientos, realmente como había mucho abuso hacia todos los derechos humanos, ha sido, ¿no? Que ha surgido el tema de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, de donde parte un ordenamiento jurídico internacional, ¿no? O sea, estable, ¿no? Para la protección de los derechos de las personas, ¿no? La constitución de los tribunales internacionales. Entonces, más adelante vamos a ver ya más detalladamente. Vamos a ver el derecho internacional humanitario respecto a las guerras. Entonces, ya todo esto es como una introducción que hemos visto en nuestro primer tema, ¿no? Más o menos hechos y acontecimientos que han ido pasando. Entonces, ha tenido que pasar muchas cosas, ¿no? ¿Para qué? Para realmente llegar a que se respeten los derechos humanos de todas las personas del mundo, ¿no? Ha habido muchas muertes y realmente se ha derramado, como quien dice, mucha sangre, ¿no? Para que lleguemos a donde estamos ahora. Ya, en cuanto a las preguntas, el nombre completo del participante que le ayudó Edis Rodrigo. Edis Rodrigo, doctora Mamani Macías. tu apellido es Mamani Macías, doctora. Mamani, ¿no? Ya. Sí. A ver, María Alejandra, hablándonos un poquito de la Carta Magna. Es la pregunta del cuestionario. Eh, ya, ya. No te puede considerar a declarar. Adelante. La Carta Magna era un documento, bueno, es un documento que el rey Juan Sin Tierra otorgó a los ingleses, donde se comprometía a respetar Sus micrófonos, por eh, favor. Me están interrumpiendo a la señorita. Adelante. donde se comprometía a respetar
los fueros de inmunidades de la nobleza y a no disponer de la muerte ni la prisión de los nobles ni la confiscación de sus bienes sin que fueran juzgados antes. Se podría decir que en esta carta se limitó los poderes que tenía el rey en ese entonces. Ya, a ver, ¿qué más? Y también en esta reconocía la voluntad del pueblo respecto a las decisiones, respecto a sus leyes y por lo que se iban a regir. Ya, a ver, en resumen, vamos a decir que la Carta Magna, ¿de qué año es? De María Alejandra. De 1215, ¿no? Sí, 1215. Ya, por la ley de 1679, ¿no? Es una institución que garantiza ¿qué? Principalmente la libertad individual, ¿no? Poniendo al alcance de los individuos, Sí. de todos los individuos. Por ejemplo, cuando hablamos de que garantiza la libertad, aquí entraría el habeas corpus. A ver, ¿quién está con su constitución política ahorita? Veamos el artículo 126, a ver. ¿Encontraron? El artículo 126 de la Constitución Política del Estado. Sí, doctor. A ver, léelo, María Alejandra. Ya. Artículo 126. Primer inciso. La autoridad judicial señalará de inmediato día y hora de la audiencia pública, la cual tendrá lugar dentro de las 24 horas de interpuesta la acción, y dispondrá que la persona accionante sea conducida a su presencia o acudirá al lugar de la detención. Con dicha orden se practicará la citación personal o por cédula a la autoridad o a la persona denunciada, orden que será obedecida sin observación ni excusa, tanto por la autoridad o la persona denunciada como por los encargados de las cárceles o lugares de detención, sin que estos, una vez citados, Ya, entonces, ¿qué queremos ver en este artículo 126 de la Constitución Política del Estado? Una persona puede ser detenida sin una orden. María Alejandra. no, doctor, no, Tiene que haber una orden. doctor. Entonces, el habeas corpus es un procedimiento de carácter breve dentro del campo del derecho procesal penal, ¿no? Que tiende a proteger la libertad física de los individuos, ¿no? Y los encontrados mencionados en el artículo 43, último párrafo de nuestra Constitución Nacional, y regulan de manera específica, ¿no? Sí, doctor. Entonces, lo claro que tiene que quedar es que nadie puede ser detenido sin una orden, ¿no? Entonces eso llamamos derecho a qué? A la libertad, ¿no?
Doctora, pero esta acción de libertad en realidad se vería acá o se ve acá en Bolivia que está siendo vulnerado, ¿no? En el caso de la expresidenta que ha solicitado esta acción de libertad y se le ha negado. Em, realmente si las cosas se harían, a ver, ustedes como futuros abogados, se harían como manda la ley, todo andaría bien, ¿no? En el tema de la justicia. El tema es que ahora todo se maneja políticamente, ¿no? Es como que hacen de lado todo lo que está establecido en las leyes, ¿no? Y así se vulneran los derechos de todas las personas. O sea, la justicia en nuestro país para nada está bien, ¿sí o no? ¿O cuál es la opinión, a ver, de los otros estudiantes? Hay muchos casos que podemos ver, ¿no? Entonces, como que la justicia no se la maneja tal como dicen las leyes, ¿no? Lo que más se la maneja por temas de, como quien dice, de muñeca, ¿no? No es así. Claro, aparte que anteriormente en la antigüedad, con el derecho romano, han forjado lo que son las leyes, normas, con verdaderos juristas, ¿no? Que han estudiado a un amplio conocimiento y hoy hacen las leyes, los políticos más que todo, que muchas veces no saben legislar y carecen de bastante preparación. O sea, el problema está en nuestros administradores de justicia, ¿no? De la realidad es. Porque si todos se abocarían de hacer tal como dice la ley, sería otra cosa, ¿no? Entonces, ustedes son personas o futuros abogados que van a defender, ¿no? Van a defender lo que es la justicia, ¿no? ¿Sí o no? Es el compromiso, ¿no? Vamos a cambiar la justicia, doctor. Eso es. Con ese fin, con esa mentalidad tienen que ir siempre, ¿no? Sin salirse fuera de lo que dice la ley, ¿no? Siempre los errores hay que ir corrigiendo, ¿no? Ya, entonces el que participó, por favor, su nombre y le anoto también a María Fernanda. Le falta un poquito, María Fernanda. Repasar más ya. María Alejandra eres, perdón. Doctor. Sí, Estoy cambiando tu ya, nombre. doctor. Sí. Nombre completo del participante que le ayudó a María Alejandra. Mamani Macías Edis Rodrigo, doctora. Ya, Mamani. Ay, cómo pasa el tiempo. Un minuto nomás ya nos queda. Ya la siguiente clase vamos a revisar los 30 artículos, pero ustedes también vayan viéndolo. Está en el internet, una repasadita. Y ya la siguiente clase vamos a entrar a nuestro segundo tema ya. Más que todo el primer tema es una manera de introducción, ¿no? Para que ustedes vean de dónde viene, cómo nace el tema de los derechos humanos. Así ya para ir viendo los demás temas. ¿Les está gustando la materia o no? ¿Les parece interesante? ¿Qué dice Eddie? ¿Qué dicen de la materia? ¿Les gusta o no les gusta? Hasta el Es momento. bastante interesante y necesario en realidad conocer, ¿no? Cada uno de los tratados que se ha realizado, los 30 derechos humanos que muchas veces no conocíamos, o en mi caso no conocía la mayoría, para así defendernos, ¿no? Y saber qué normas nos respaldan,
tanto internacionalmente como acá en Bolivia. Así ¿Qué es. norma nos protege? Entonces es